computer. Quién sabe si se recuerda en progreso en español, pero bueno. Bienvenidos, estimados compañeros. Hoy es martes 13 de septiembre del 2022. Son aproximadamente las 8:18. El horario que consideramos es el de la Ciudad de México y damos inicio a la sesión número 4.4 en el Ágora. Aquí discutimos o estudiamos temas relacionados con la filosofía. Somos un grupo de amigos que nos reunimos para charlar, profundizar y hablar de ideas principalmente. Voy a aclarar que no somos especialistas, salvo el buen Jorge Andujo, ni académicos, por lo que los puntos de vista son solamente eso, comentarios personales que sin duda se pueden mejorar. Y nuestra guía es el entusiasmo por aprender. Continuamos con los comentarios sobre Alcibiades Menor o de la oración de Platón. Sí, todos no somos especialistas, salvo Jorge Sí, Andujo, no, que él sí. nadie. Ajá. Pues vean qué les pareció antes de empezar ya con este segundo Alcibiades. Arturo, habías comentado previamente antes de empezar a grabar y me gustaría que te extendieras un poco y de ahí partir, ¿no? Pues nada, yo nomás, era como que en ese momento, de repente siento como que muchos temas se están repitiendo a la hora de los textos y como que reflexiones que ya se han tocado, ¿no? Como que sobre qué es lo justo, eh, como que si el bien, lo bueno siempre, si el bien siempre es bueno, como las acciones justas siempre son buenas, como que esos temas siempre están redondando entre lo mismo, ¿no? Y como que a veces me parece que que por eso a veces se hacen como selecciones de textos en donde pues se toman como que a lo mejor llevan a diferentes reflexiones. Ahorita nomás eso me parece un poco, ¿no? El texto en general, que es algo como que ya los habíamos visto en esos textos anteriores. Y a ti, mi estimado Jorge Andujo, el especialista. No, pues sí, o sea, estoy de acuerdo con Arturo que sí, esos son los mismos temas, ¿no? Pero creo que como son temas como un poquito complejos o donde sí estamos, como que hay mucho apertura al debate, ¿no? En esos temas de qué es el bien o etcétera. Entonces, por un lado sí me gusta, no, sí me parece repetitivo, pero por otros pienso que podemos ir encontrando como más perspectiva, más caminos que tomar, ¿no? A lo mejor, bueno, ahorita por ejemplo, bueno, ahorita vemos, pero en realidad es este diálogo en específico, personalmente, ¿verdad? No soy especialista ni nada, pero yo sé que a no. mí, Estoy jugando. a mí no me, o sea, no me gustó, no sé, es como que de los que hemos leído, Sí, es no, el que menos, yo un poco, o güey. sea, como que lo empecé a leer y dije, no sé, no me, No te enganchó. ajá, Como que exacto. siento que no lo hizo Platón. Yo así como que Sí, hasta de así ahí, siento. ajá, sí. Y ahí de hecho mencionan algo así Hay como que una. no Ajá. saben si lo hizo o no, y yo como de no. No, y Esto aparte no es, sabe que encuentran algunas cosas anacrónicas, ¿no? Por sí. ejemplo, hay la muerte de un personaje que fue después de la muerte de Sócrates. Entonces, pues digo, ¿cómo? Ajá. Sí, no. Entonces, o sea, sí me parece como el peor de los que hemos leído. Bueno, más bien No, sí. el único malo, porque el peor es como que no, los otros, No, no, ya el único malo. ajá, sí. Pero igual sí creo que hay algunas ideas que podemos revisar, o sea, no es como que ya lo tiramos y acabemos la sesión aquí. Pues Entonces, sí. Primero, pues es corto el texto, ¿no? sí, El segundo, Aparte, sí. Alcibiades o Alcibiades menor o de la oración. Sí es corto. Ya cuando habla de la oración, no sé si se pusieron a reflexionar sobre qué es una oración, una petición a Petición. un dios, a los dioses. Ujú. sí, ¿Por qué? Porque ahí yo creo que de ahí parte todo. Digo, indiscutiblemente si es o no de Platón. Yo también percibí como que tiene algunos elementos, pero
creo que lo puedo haber hecho mejor. Ajá, en el caso de que lo haya copiado, pero independientemente, pues ya, si alguien dijo que es de Platón, Altman, que es la secuencia que estamos leyendo, o las Sí, recomendaciones, esta secuencia recomendada por Altman. Entonces, aquí lo que a mí me puso a pensar, vamos a tratar de contextualizar la escena, ¿no? Porque, bueno, a lo mejor lo que estoy diciendo, no soy especialista y lo he aclarado siempre, lo he dicho. Entonces, lo que hablo son elucubraciones, son juegos o ejercicios de la imaginación. Entonces, en ese sentido se tiene que leer lo que voy a decir ahorita. Cuando trato de leerlos, trato de contextualizar el momento donde Platón, bueno, más bien Sócrates está interactuando con el otro, ¿no? En este caso con Alcibíades. Me llaman dos cosas la atención. Primero, que ya le dedicó un libro Platón a Alcibíades y ya viene uno segundo, en caso de que lo haya hecho, a Alcibíades, ¿no? Entonces, eso es algo muy, muy interesante de qué es lo que está haciendo. En el segundo, aquí Platón, voy a estar brincando sobre el texto, ratifica ese amor que le tiene a Alcibíades, ¿no? De alguna u otra forma lo dice ahí también explícitamente. Entonces, pero más allá de ese amor que les había comentado que era no en un contexto erótico, sino siendo que en un amor de tutor, un amor tutorial. Porque sigue todavía como que en esa, te voy a seguir ayudando a reflexionar. Y bueno, más adelante voy a tratar de afirmar porque digo lo que acabo de mencionar. Entonces, ya vemos aquí a dos sujetos, uno que está con un hombre ya grande, con un joven, que ese joven es intemperante, ¿no? Que es audaz, que no le importa el conocimiento, ¿no? Y entonces ese joven que está descubriendo el mundo, que es menos de 20 años, tenía, recuerdo entonces menor a 20 años, entonces ahí lo contextualizamos, pero era un hombre, a pesar de todo, religioso. Lo encontraba ahí, dice, te encuentro meditabundo, ¿no? En un estado de reflexión, o así te advierto, así lo dice. Entonces, cuando llega aquí, aquí me pongo a pensar en dos obras, voy a compartir la pantalla. Digo, nada más hice, no quiero hacer luego presentaciones para esta, pero como no conozco ni soy experto en estas imágenes, aquí hay dos que yo creo que son muy conocidas, principalmente esta, ¿no? Bueno, las dos son muy conocidas, o así supongo que son, donde precisamente está un hombre, o se advierte, como dice Sócrates, un hombre meditabundo, en un estado reflexivo, con la cabeza hacia abajo. O sea, vean, una es de Leónidas Drosis y el otro es de Rodin. Entonces ambos están pensando y en esa situación de pensamiento, o por lo menos así lo advierte Sócrates, encuentra a Alcibíades. Ajá. Y bueno, aquí viene algo bien interesante para mí. Esa es la apariencia. Así te percibo, así te advierto de forma externa. Y ya es cuando le lanza la pregunta, si está o no de esa forma, y Alcibiades contesta, ¿qué necesidad hay de este caso de reflexionar tan profundamente, Sócrates? Ujú. Entonces, hay un contraste entre la apariencia, y aquí permítanme usar la palabra esencia porque no encuentro otra, entre la esencia que el muchacho, el joven está, ¿no? Entonces, a lo mejor está en esa posición, pero finalmente pues no quiere profundizar tanto, ¿no? O por lo menos es lo que él dice. Entonces, de aquí parte. Entonces Sócrates se dice, oye, a ver, espérate, yo te veo que estás profundizando, pero me dices que no te interesa tanto. Y le dice, pero creo que es importante que sí reflexiones ahí. También se puede leer de esa forma, ¿no? Se puede leer de la otra forma. Acordémonos que Sócrates era un burlón, Ujú. hacía mucha mofa, entonces también se puede leer, te advierto meditabundo y fijos tus ojos en tierra, ¿no? Así como se encontraban las dos esculturas. Se puede estar burlando de él.
Entonces, hay que leerlo. A mí me gusta la primera lectura que acabo de dar. Entonces, de ahí empieza todo. O sea, si realmente yo te observo que estás meditando, pero no lo haces, deberías de hacerlo. De hecho, se lo advierte. Deberías de hacerlo porque hay unas cosas que se nos conceden y otras cosas que se nos niegan. Entonces, y lo tienes que hacer con cuidado. Entonces, de ahí parte todo. Aquí lo que veo es al tutor. Por eso digo que no es unánime esa de que si es o no es de Platón, pero hay una secuencia muy, muy lógica, ¿no? Sigue fungiendo el papel de maestro, de guía. Acuérdese que lo que le dijo Alcibíades en Alcibíades Mayor, a través de mí se va a manifestar esa divinidad. Entonces, aquí continúa. Yo de aquí parto, es mi primer comentario. No sé si quieran discutir algo de lo que acabo de mencionar y continuar con otro, o los escucho para ir intercalando esas ideas, ¿no? Ahí, por ejemplo, yo me imagino, pues Alcibiades estaba rezando, ¿no? Estaba rezando y de repente llega Sócrates y lo interrumpe, ¿no? O sea, también yo, ahorita que estabas, Qué imagínate el inoportuno, ¿no? contexto, yo me lo imagino una persona que está ahí, digamos, no sé cómo estaba de rodillas, que estaba haciendo Alcibiades porque estaba rezando. Ajá, Isaac, bien oportuno llega a este güey y está A ver, chingando, ¿no? ya me viene siguiendo desde antes cuando decía ahorita, ¿por qué me inoportunas, no? Le dice anteriormente, sí. Ajá, pero bueno, justo sí también de lo que hay de rescatar de este texto es justo esa parte, ¿no? Eh, así lo que decía, que no, que hay gente o que le pide el mal a los dioses pensando que es un bien. Pero, por ejemplo, eso yo siempre cuando veo un pensamiento, cuando se refieren a los dioses, como que yo lo trato siempre ya de pasar, digamos, como a una visión más, digamos, interior, Ujú. personal. O sea, como que en donde tú ya dices el desear cosas hacia ti, ¿no? Cuando tú ya es más bien como un Dios personal, no sé cómo explicar esa parte, pero en donde tú también puedes estarte como por la ignorancia, atrayendo o diciéndote cosas hacia ti que tú crees que son buenas y pues te estás, por la ignorancia te estás lastimando, ¿no? Como comportamientos o simplemente cosas que aprendes o que te fuerzas a aprender y que al final no te están beneficiando, sino que te perjudican. Pero es como también no sé, como que se me hace un poco contradictorio porque también dentro del proceso de las cosas aprendes, ¿no? ¿Qué es lo que te funciona, qué es lo que no? Como Ajá. que a veces a mí me enreda esos temas, como que me enreda eso el, o sea, si tú crees que lo que estás haciendo en ese momento es un bien, pero resulta ser un mal, ¿cómo en un principio tú pudiste haber sabido que es un mal si no viviste un proceso para saberlo? Sí, y ve aquí, si tú me lo permites, vamos a recordar las dos formas de ignorancia que mencionaba Ujú. anteriormente Sócrates, y tú mismo más o menos las dibujaste, o por lo menos te diste cuenta de ellas. La primera es la ignorancia de aquel que no sabe, que, que, que no sabe, ¿no? Sí, Entonces dice, esta es la menos, o una de las dañinas, ¿no? Puede ser dañina, y la menos dañina es aquella que te das cuenta que no sabes, ¿no? Que aceptas que no sabes, que es la menos ujú. dañina. Aquí la primera, y fíjate cómo es consistente la idea, por lo menos de Sócrates, está hablando precisamente de la segunda ignorancia, que no sabes, ¿no? No sabes que no sabes. Ajá. Exacto. Esta es la más perjudicial. Sigue siendo muy consistente aquí Sócrates y parte de un tema que ya habíamos visto, que ya es la segunda vez que toma, eh, que es la prudencia. ¿Qué entiende Sócrates por la prudencia? Porque le dice, ¿no te parece que debes ser prudente con lo que pides? Más adelante yo entiendo que la responde de alguna u otra forma, pero aquí planteo la primera pregunta. ¿Qué es la prudencia?
porque así debemos de caminar con la prudencia. Por eso digo que seguimos una etapa de iniciación, que es el maestro guía al alumno, ¿no? Sí. Dime, adelante. No, nomás afirmé. Sí. Ajá, y entonces aquí le dice que podemos pedir a los dioses grandes males creyendo pedirles bienes. No saben qué Sí. es. Ajá. Y le cita un ejemplo de Edipo cuando maldice a sus hijos, ¿no? De que van a gobernar a través de la espada y bueno, así le pasa y le pasan más desgracias y dice lleno de cólera. Aquí viene la primera palabra, que es para mí importante, porque recordemos que en la Ilíada, la cólera de Aquiles fue el tema principal de los últimos cantos y de la culminación prácticamente de la guerra de los troyanos contra los argivos. La cólera. Entonces, la cólera, ajá, es lo que le hizo tomar una mala decisión a Aquiles y por eso murió. Entonces, estamos hablando de un Ujú. tema así medular, Ah, la cólera. Entonces, ahí sabes que en un estado de cólera te está diciendo, no debes de, no es prudente, ¿no? Ahí ya vamos como ajá. que Sí. definiendo qué es el estar o ser una persona prudente. Hago una pequeña pausa. ¿Ustedes vieron lo de la... Bueno, yo investigué la historia de Edipo, o por lo menos De su Edipo, leyenda. sí, leía Edipo hace un rato, pero si quieres cuéntala y no la recapitulé en esta ocasión, pero sí la he leído. Ujú. Ah, ya. Pues era... o sea, yo nomás leí como que esta corta de... No de lo que pasa, justo lo que dice él en el texto, sino que cuando Edipo era niño, cuando nació y todo esto, ¿no? Ujú. Que era hijo... De eh, Yocasta, ¿no? ajá. Ujú. Pero... Ay, no, se me fue el inicio. Que cuando nace... El Ah, ya. oráculo, el El, oráculo el le papá dice, ajá, el papá de Edipo ujú, estaba cuidando al hijo de un rey, ¿no? No me acuerdo cómo se llama. ujú, Y pues abusó de ese niño, o sea, abusó de ese niño y entonces este rey lo maldijo diciéndole que si tenía un hijo varón, ese hijo varón lo iba a matar cuando fuera grande. Y luego, pues, el boy se estuvo como que absteniendo a tener relaciones con su esposa. ujú. Después, en una borrachera, embarazó a su esposa y nació el niño, ¿no? Un Que no se Edipo. llamaba Edipo, Edipo, que todavía no se llama Edipo. Y Ok. entonces lo que hizo fue, le atravesó los pies con pues, digamos, con un cuchillo, ¿no? Le lastimó los pies y le mandó a pues uno de sus ayudantes que lo tirara así en el monte, que lo dejara. Porque él pensó que así no lo quería matar porque no quería ser como un asesino, no quería matar a su propio hijo, pero dijo, lo voy a dejar en el monte porque así nadie lo va a recoger y pues ahí ya se va Ahí a se va a perder morir, ¿no? o se va a morir solo, ¿no? Sí. Pero sí lo recogen y se lo llevan a otro reino, ¿no? Entonces ahí cuando lo ven, pues tiene los pies hinchados, que ese es el nombre que Edipo significa pies hinchados. Ujú. Y entonces ya él cuando este güey crece, cuando Edipo crece, va con el oráculo, en este caso Ajá. con Yo pensé que ibas a partir de Tesias, ahí. Ujú, él va con Tesias y Tesias le dice que, que él, su destino es matar a su padre y ujú. casarse con su madre. Y Sí. entonces él, por miedo de matar a los padres que lo criaron, huye de su reino. Porque pensaba que Y sus padres verdaderos eran los que lo acogieron. exacto. Ujú, Entonces, cuando en el camino se encuentra con su padre verdadero y ujú. con un ayudante de su padre, y hay como una riña ahí, Sí. mata al ayudante de su papá y luego mata a su verdadero padre Ajá. sin Sí, sí, saber que sí. es su padre. Luego, ahí no recuerdo cómo, les aparece una esfinge, y En luego una la esfinge. esfinge le hace unas pruebas, Edipo lo derrota Un y enigma vence le platica, ajá, le prueba con un un enigma. acertijo, ¿no? Ajá. Ajá, Bueno, acertijo, con enigma. Ajá. sí, de que cuál es el animal que cuando Ajá. es bebé camina con las cuatro patas, cuando es adulto camina con dos y cuando es Es anciano camina con adulto. tres, Con ¿no? 3. Y ya, pues no, pues el hombre. El Y hombre. ya, ok. Sí, 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 Y sí. luego le hace otro acertijo que no recuerdo cuál es. Pues Ujú. el caso es que el esfinge ya al final no sé por qué La se vence, mata, ¿no? se Ujú. suicida el esfinge, se avienta un barranco y su recompensa es que se hace rey del reino
padre verdadero, que él no sabía que era su padre, y desposa a su madre, que tampoco sabe que es su madre, ¿no? Y con ella, pues se supone que tiene como 4 hijos, algo así. Sí, tiene hijos, sí. O Qué sea, como que tragedias, ¿no? hay Eso se llama puras cosas, tragedia sí, puras de cosas raras ahí Sófocles. con Edipo, sí. No Ajá. manches. Sí, y ya después sus hijos, cuando él se saca los ojos, cuando se da cuenta que se acuesta con su madre, se destierra, se saca los ojos y sus hijos quieren el reino y los maldice, ¿no? Porque lo trataron mal. Es justamente la parte que habla Platón aquí. Mm. Y bueno, ya en esa parte, este ejemplo que le da Edipo es un ejemplo de una persona que ha decidido mal por un arrebato de cólera. ¿Qué ha decidido mal? Una oración, una petición a Dios. Es lo que él hizo mal, ¿no? Pedirla en ese estado de cólera. Y bueno, Falta de más prudencia. adelante, dice, me hablas de un hombre del que, bueno, aquí Alcibiades quiere excusar a la acción de Edipo, porque dice, me hablas de un hombre que estaba delirante, ¿no? Y dice, pero una persona de buen sentido, obviamente atribuyéndose el buen sentido a él, pues no hubiese dirigido tal maldición, ¿no? O tal petición o tal súplica. Entonces, aquí vemos continuamos viendo un Alcibiades donde él dice, sí, pero él estaba delirando y prácticamente yo no lo hacía. Sigue en una actitud de arrogancia Alcibiades. Más adelante, pues sigue discutiendo Sócrates con él, haciéndole una serie de preguntas. Y aquí lo que a mí me interesa de estas preguntas que quiere demostrarle que precisamente una persona sensata y insensata es diferente a una persona que está en un estado de cólera, ¿no? O delirante. Aquí lo que me sorprende de que para Sócrates, por lo menos en este estatus, no considera matices, porque fíjate lo que dice, porque todo hombre está necesariamente sano o enfermo. Esa es una de las premisas con las que empieza a armar su argumento, y aquí yo no veo matices, o sea, no veo un gris, no, o sea, o estás o no estás. Sí. Ajá, O estás cuerdo o estás loco, ¿no? exacto, A mí entonces también se me hizo como eso. Me ajá. pareció como que excesivo, ¿no? Pero no sé, a lo mejor así debe de ser como para, digamos, tener unas posturas, no sé. Bueno, ahí lo veremos. Continúa, perdón. Sí, y bueno, aquí le empieza a demostrar a Alcibiades que efectivamente las personas nada más tienen dos estados, o enfermos o sanos, ¿no? Entonces, para él no hay un matiz, aunque sí entiendo esa parte de Sócrates que una persona cuando rompe o pasa vamos a llamarle una marca, una línea, pues ya pasas a un estado de enfermedad. Y si no pasas de esa línea, pues sigue sano, o sea, ciertos parámetros, ¿no? Entonces sí lo entiendo más o menos, pero bueno, tal vez también sea cuestiones del lenguaje de, por lo menos nosotros sí tenemos, estás medio enfermo, ¿no? Una de las frases que nosotros decimos, estás medio enfermo, y ocupamos la medio en muchas otras palabras, ¿no? Como sí, Pero ajá, dime. si a lo mejor cuando se refiere a enfermo, se refiere a la locura, porque después hizo esa comparativa. Todavía no, Eh, sí, se lo compartió, pero aquí no creo que sea así. Sí lo utiliza para armar, pero no creo. Pero a ver, continúa, perdón por interrumpirte. no, porque más adelante dice que si una persona, pero sí dice, sí hace la comparativa de o sea, si no estás cuerdo, estás como en locura, ¿no? Sí, si no, más Pero bien, si no eres aquí estoy buscando. sensato, lo que decía Alcibiades, si no eres sensato, entonces estás en la locura, y la locura, el origen de la locura es una decisión tomada en un estado de cólera, ¿no? Que la locura ya la habíamos comentado, no sé si te tocó a ti, algunos de ustedes cuando leímos la Ilíada, que me llamó mucho la definición de cómo entendía locura Homero, pero llegaré en un momento más a ello.
Entonces aquí ya establece su hipótesis de que no hay matices para Sócrates. Y veamos, así como traté de culminar la sesión pasada, cómo trato de amarrar los hilos, ¿no? Y con esta expresión yo creo que se va a entender mucho. Si quieres, seguimos hablando de disertar, de entender, de esclarecer lo que quería dar a entender Sócrates con lo de la enfermedad y la sensatez. Y si lo hacemos, lo encontraremos quizás buscándolo juntos. Esto está increíble porque vuelvo otra vez a Protágoras y después a Alcibíades. La única forma, más bien, no hay garantía de que una persona que busque la sabiduría y la justicia, que precisamente son los dos términos que más adelante los toma, no hay una garantía de que a pesar que nosotros nos estemos aplicando, no va a haber garantía de que lo logremos. Eso es algo que sigue ratificando aquí, o por lo menos que yo entiendo, sigue ratificando Sócrates, que es algo que vamos a encontrar, si Dios quiere, como le hizo prácticamente jurar a Alcibiades. Esto me parece muy interesante, y les voy a decir por qué. Ya en la vida práctica, una vez estaba comentando con Ayon, que Ayon ya ahorita está tomando su segunda carrera, ya ha estado ocupado, por eso no nos ha acompañado. Una temporada leí como 52, 53 libros al año, de más o menos, por lo menos lo hice 2 años consecutivos. Y le decía a él que yo en algún momento escuché el mito de que si tú lees vas a ser mejor persona. Y le dije es que yo ya leí, por ejemplo, 104 libros en 2 años y no soy 104 veces mejor. Con esto quiero decir de que aun aunque te esfuerces, pues a lo mejor no logras nada, pues como yo no he logrado nada, ¿no? O sea, no he sido mejor, no, ¿sí me explico? O sea, no hay algo así que digamos, sabes que no he encontrado eso que se tiene que encontrar, que es la virtud. Entonces no hay garantía, aunque lo hagas, posiblemente lo he hecho muy mal. Aquí ya hago hincapié en la locura, porque vuelvo a retomar el tema de los zapateros. Si te das cuenta, Jorge Andujo, aquí nuevamente toma su metáfora del zapatero, ¿no? A ver, para qué habla. La filosofía del zapato. No, pero si quieres, continúa porque no sé si tengo un comentario ahí, pero sí tengo un Okay, comentario sí. por ahí. Sí te entiendo. Nada más que quise que participaras, pero bueno, nos esperamos. Ya estando aquí en este razonamiento donde precisamente lo que él dice, que cada quien va a ser bueno o sabio en su arte, ¿no? Y que no se pueden confundir todas las artes y que todas las artes no forman una sola, sino que son independientes. Aquí lo que voy a resaltar a esta altura del texto es lo siguiente que tiene relación con la locura. Al punto más alto de la locura nosotros llamamos delirio, que es justamente lo que le decía Alcibiades. Está delirando, o tomó su decisión por delirio, le decía a Edipo, ¿no? Y en un grado menor, tan pronto estupidez como imbecilidad. Imbecilidad. Entonces ya vemos aquí cuál es la definición de locura, ¿no? Ahora, me voy a detener un poco aquí, porque ya les había comentado que en Ilíada, precisamente el concepto que tenía Homero sobre la locura, y que es consistente con lo que dice aquí, era ese, ¿no? Que hacías cosas que eran absurdas y que no te pertenecían hacerlas. Vamos a ver, me voy a explicar un ejemplo. Patroclo, cuando iban a pelear, o se estaban perdiendo los argivos, ¿no? O sea, Ilión estaba perdiendo y ya los tenían acorralados los troyanos a los argivos, y de repente esto ocurrió porque Aquiles decide retirarse de la contienda por la pelea que tuvo con Agamenón por su premio, que era Briseida, ¿no? De tal forma que Patroclo se hace pasar
o más bien en su enojo Patroclo le dice a Aquiles que si no pelea él, es decir, Aquiles, que él mismo se iba a pelear contra Héctor. Y aquí A que sea dice, armaduras. ajá, aquí dice precisamente, Aquiles le dice, Patroclo, ¿estás loco? O sea, quieres hacer algo que está más allá de tus fuerzas. Vean el concepto de locura. Ajá, aquí dice que lo más alto es a lo que le llaman delirio. Y bueno, la mayoría de referencias que hace Homero acerca de la locura consiste en eso, hacer cosas que están allá más de lo esperado, De tu alcance, ¿no? de lo normal, de tu alcance, de tus fuerzas. Exacto. A eso le llama locura, que difiere mucho al concepto que se tiene de locura desde un punto de vista psicológico. Por eso aquí hago la aclaración. Y es muy importante haberlo recargado, porque es esta visión que tienen ellos de la justa medida, ¿no? A ver si le alcanza a relacionar con lo que acabo de mencionar. Aquí hay otra anotación, que hago más adelante y continuando justamente con la locura. Dice, para otros, y esto yo creo que lo dice por Homero, no, es que no me dio tiempo ya de buscar las referencias para que lo leyéramos. Para otros, y aquí voy a poner, para Homero, son gente sin malicia, sin experiencia, niños. A esos son los que están, que tienen el grado menor de la locura, ¿no? Y recordemos, bueno, voy a comentar que en la Ilíada encontramos que los guerreros se incitaban unos a otros, se decían, no seas como un niño, inclusive decían, no seas como niña, no seas niñito. Entonces, esto me parece muy importante porque esto es lo que entendía, ¿no? Así era un oprobio decirle de un guerrero a otro que no sea como un niño. Prácticamente está diciendo no seas falto de sensatez, no seas imbécil, ¿no? Según lo que aquí dice el traductor. Y bueno, ¿y por qué habla de eso? Pues porque aquí sí empieza a meter algunos matices, ¿no? Hay alto y hay bajo y hay intermedios. Y se esconde de diferentes formas, como aquí lo dice Homero, porque le va a dar un golpe duro a Alcibiades. Y dice, porque dado con lo que acabas de ver, Alcibiades, y así te lo decía, Edipo era de este número, ¿de quiénes? De los que deliraban, ¿no? Pero hoy en día encontrarás a muchos que sin verse arrastrados por él, por la cólera, pedirán a los dioses males, creyendo pedirles bienes. Vuelve a recapitular su hipótesis. Ajá. Y aquí voy a hacer un asterisco, una anotación al pie de página. Hay un recuerdo que me viene a la mente de la estructura que utiliza Sócrates cuando dicen que vas a pedir males, creyendo pedir bienes, cuando él dice que existen personas que no saben ni dicen saber. Vean, es la misma estructura, como que contrasta mucho esas ideas, ¿no? Aquí se presenta lo mismo, pero usando la categoría del bien y la en contraste de la de pedir. Entonces, es una anotación que hago. Aquí vuelve a ratificar su hipótesis. Ahora sí, Jorge, ¿ya te toca o todavía le Sí, sigo? sí, creo que sí. O sea, igual, sí. Ajá. Pero luego conectando ahí con lo que tú dices de que los encolerados por insensatez pueden llegar a tomar, bueno, pedir cosas malas creyendo pedir cosas buenas, ¿no? En un estado de cólera, Ajá, exacto, llegas a pedir cosas que son dañinas, ¿no? sí. Pensando que son buenas. Pero también ahí hace digamos que la adición que no solo las personas encoleradas, no sé si encoleradas existe, pero ajá, Sí, en las cólera, en personas un que están estado en de cólera. cólera, ¿no? En Ajá, un sí, estado de cólera, sí. sí, sí, sí. Coléricas, creo que es la palabra, ¿no? Colérico, ok. Ajá. Además de esas personas, también los ignorantes pueden caer en ese error, ¿no? Básicamente. Bueno, no básicamente, es lo En- que... Dime, dime. sí, sí, pero los ignorantes, acuérdate,
esos son los que se salvan, ¿no? O sea, de lo peor es lo mejor que puedes hacer. Pedir por ignorancia, ¿no? De Pero lo bueno, peor es lo mejor que puedes hacer. sí, ¿no? No sé si te entiendo. A ver, A ver, si quieres, explico. acaba de decirlo y ahorita regreso a mi afirmación. Ok. Bueno, básicamente lo que iba a conectar con el Protágoras, o sea, con el diálogo. Porque hay una parte de Protágoras casi al final que no sé si comentamos porque pues después de 5 sesiones como que ya estábamos medio Mareado. cansados. Ajá. En donde hablan sobre, dice, bueno, como que se preguntan si, ¿por qué las personas hacen, bueno, cosas malas? Bueno, cosas, sí, cosas que parecen ser buenas pero que en un futuro les causa un mal, ¿no? Ujú. Y Protágoras dice que es porque se dejan caer en los placeres de la vida, ¿no? Ah, Y sí, aquí lo retomas Sócrates, también. Sí, sí. ajá, y Sócrates le refuta que es por ignorancia, ¿no? Sí. Y luego ya hace como todo su acá, pues su mayéutica o su método. Ujú. Y la conclusión es que es por ignorancia, porque si uno supiera verdaderamente hacer como esa suma, esa resta, no sé, Ujú. de saber realmente que si tú haces cosas que parecen ser malas en un inicio, pero te llevan a cosas buenas, entonces nunca harías cosas buenas que te llevan a cosas malas. Un poquito Sí, sí, rebrujado. sí, y que ya deviene, de según yo, en un pensamiento estoico, ¿no? Aceptar las cosas como vienen, porque si la estás viviendo, seguramente es lo que tienes que vivir. Ok, no lo había pensado así, pero Sí, 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 o sea, imagínate la conclusión de eso. Pero bueno, si quieres, pues entramos a mi segunda premisa. ok, Los estoicos es lo que dicen, o sea, no hay cosas buenas ni cosas malas, ¿no? Simplemente hay cosas, o no hay sucesos buenos ni malos, simplemente hay sucesos. Y la interpretación de ellos es lo que tú haces. ok, 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 Ajá. Sí, entonces, por tanto, debes aceptar las cosas como vienen. ya. Mm, Pero no se contrapone eso con Platón, o sea, Sí, pero lo analizamos después, nada más yo quise señalar ok, que sí ok, es ok. algo que he visto que ahí tiene una relación. Ok. Bueno, y en este diálogo yo creo que vuelven como a eso, a, a que lo que parece que es un bien al inicio, no necesariamente es un bien, y que Sí, más bien lo que determina que es un bien em, es como una especie de aritmética, ¿no? Como de sumar o restar, como lo quieran ver. Por ejemplo, cuando habla de puestos políticos de alto honor, ¿no? Que ajá, parecería que es un bien al inicio. ajá, sí, sí, Si estos derivan como en traiciones o en perpetuo sufrimiento o en la muerte, pues terminan siendo un mal, ¿no? Y de hecho Sócrates dice que siempre, o sea, siempre esos puestos involucran eso, sí, ajá. traiciones, y entonces, más que sí. ser un bien, o sea, aparentaban ser un bien, pero si ya Llegas a la palabra que quería llegar, aparentar. Exacto. sí, 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 sí. Pero ya si hacemos la resta, ¿no? La aritmética de no, pero le restamos este mal, este otro y este otro, pues al Ajá. final termina siendo mal, ¿no? Y te compro la idea de la aritmética porque aquí se habla de la ciencia del bien. Te compro la idea de la aritmética. Ya. Entonces lo quería, pues por eso lo relacionaba con el Protágoras, ¿no? Que igual es la misma idea. Es eso, ese placer, pues no sé, por ejemplo, comer mucha comida o con mucho azúcar, por ejemplo, parecería ser un bien, porque es placentero, ¿no? Y parece ser un bien, Placer. ajá, pero a futuro cae, sí, o sea, es un mal, porque te genera más males que el placer que, que Que el tuviste en un placer, que el inicio. bien que te da el placer, ¿no? Ajá, justo. Ajá. Y pues sí, esa es la primera idea que tengo. No, y estoy de acuerdo contigo porque justo lo que acabas de mencionar, nada más para subrayarlo, es la pregunta que le hace a Alcibiades sobre, oye, ¿no te gustaría, o muchas personas no les gustaría ser aquí político, por ejemplo, tener una presidencia o tener algún ser presidente de algún partido político, ¿no?
Entonces uno dice, piensa en las cosas bonitas, ¿no? Pues dinero, fama, etcétera. Pero dice Sócrates, pues ten cuidado, ¿no? Porque realmente no acaba en eso, y le da algunos ejemplos en la poética, como tú lo mencionaste. Y el otro ejemplo que está en el mismo tono es el de tener hijos. Sí, eso sí. Ajá, que es el de tener hijos, es que uno piensa que es lo mejor que uno puede tener, pero dices, no necesariamente, porque muchos, las tragedias, las calamidades y las desgracias, con la definición de estoica, todavía el que cae en desgracia es aquel que teme lo que no quiere y por tanto le llega aquello que no quiere, pues eso es una desgracia. Pues justamente son las dos cosas, ¿no? De las que le trata de dar ejemplo y aquí empiezo a ver su término de apariencia, porque por eso te la subrayé hace rato, apariencia, porque esto parece, tiene la apariencia de ser bueno, de que tener hijos es bueno, de que ser político es bueno. Sin embargo, los ejemplos que da aquí Sócrates no necesariamente son buenos, ¿no? Sí es. Bueno, tenía otra idea, pero no sé si ya está muy, o sea, muy lejos de ahí, de esa parte. No, pues Entonces, vamos a ir y regresar, tú dale. bueno, pues, hay una parte que no identifiqué muy bien, o sea, no la tengo identificada aquí en el diálogo, pero sí la van a recordar, A ver, que es donde dice Sócrates que la ignorancia es buena y mala en algunas ocasiones. O sea, que en ajá, ocasiones es buena y en ocasiones es mala. sí, exacto, sí, que es lo que dice, sí lo dice. Y, Sí. pero el argumento que da, no digo que la postura, pero el argumento que da, a mi parecer, ¿verdad? Me Ajá, parece inválido. Les ¿por voy a qué? A explicar por ver, qué. a mí me encantó. Ok, ok. Sí, no, Mira, no, no, yo no vi la validez, aquí me sedujo el deseo. A ver, sí, sí, sí. mira, Sócrates dice que nos imaginemos que queremos matar a alguien, ¿no? Sí, Bueno, le dice Alcibiades, pero bueno. Y que ajá. vamos a su De hecho, casa. habla de de los parricidios, ¿no? Sí, 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 sí. Sí. Y que vamos a su casa dispuestos a hacerlo, ¿no? Ujú, Entramos y todo, pero al entrar nos encontramos con otra persona. ujú. Entonces le pregunta Alcibiades, ¿matarías a esa persona? Y se le dice, no, ¿cómo crees, Sócrates? No. No, no, sí. Eh, y ya, y pues sí, básicamente se concluye eso, ¿no? Que si vamos dispuestos a matar a la persona que queríamos, pues no vamos a matar a otro, ¿no? No es como que... Ajá. Eh, entonces, por lo tanto, Por eso, por lo tanto, y dice que es bueno ignorar es en base a ignorar una... Ajá, la existencia, ¿no? De la persona. Yo lo entendí así, o sea, exacto, ignorar la sí. existencia de la persona em, Es una para que no la ignorancia, matemos. ¿no? Para que tú Sí, no cometas un mal. así es. Ajá. ¿Y Entonces, en qué ese caso, pasó? la ignorancia sería un bien, Ajá. ¿no? Pero, o sea, o sea, en el mismo diálogo, al principio, antes de eso, hay una parte donde Sócrates dice, nada impide que un hombre que ignora lo que es bien tome por bueno lo que es malo. A ver, ¿Ok? otra vez, otra vez, otra vez. Sí, Sócrates dice, nada impide que Ujú, un hombre que ignora lo que es bien tome por bueno lo que es mal. O sea, el que no sabe lo que es bien puede ujú. hacer locuras, ¿no? O sea, tomar por bueno lo que es malo, que ya habíamos comentado. Sí, que es la Sí. postura de Sócrates, Sí, su tesis, ¿no? Que está sí, sí, sí. ajá. Pero por inversa, entonces, el hombre que sí sabe lo que es bien, nunca toma por bueno lo que es mal, porque siempre sabe lo que es bien, Sí, ¿no? ¿Estamos de sí, acuerdo? sí, sí, En sí. ese sentido, y presuponiendo como lo hace Sócrates en este diálogo, ¿no? Que, que el matar siempre es un mal, porque siempre que menciona matar en el diálogo es como que es un mal. En ese sentido, la persona que mata o que quiere matar lo hace por ignorancia de lo que es bueno. De tal forma que ahí el argumento se cae porque no es que la ignorancia sea buena en el ejemplo que da, es que Ujú, hay una primera ignorancia, ¿saben? Que esa es la perniciosa. O sea, tú quieres matar, ¿no? Esa es la ujú, ignorancia perniciosa porque desconoces lo que es bien. Después ya a quién vas a matar es otra cosa. O sea, bueno, no es otra cosa, pero
Me refiero a que, por ejemplo, Sí. si tú ignoras lo que, o sea, a la persona que quieres matar, eso, o sea, eso dice Sócrates, eso es bueno, pero no Son es, diferentes tipos de ignorancias, ya creo que ya te entendí. Ajá. pero hay una ignorancia de fondo que es la de no saber que no es bueno matar. Ujú. Pero hay que contextualizar un poco, porque justo Esquilo, si no me falla ahí la memoria, escribió la Orestiada. La Orestiada está compuesta de tres, vamos a llamar, obras. Tiene otro nombre, pero no le voy a llamar tres obras o tres escritos, donde precisamente se habla de la muerte de Agamenón, que así se llama Agamenón, las Cuéforas y el otro, las Euménides. Y lo que se habla, estos tres, vamos a decir, escritos como he mencionado, precisamente es la muerte que hace Orestes, porque tú te estás refiriendo al momento en que Sócrates le saca lo de Orestes. Orestes era el hijo de Agamenón y Orestes, su madre, la madre de Orestes, se me ha olvidado cómo se llama, engaña a su padre, ajá, y después de engañar a su padre, junto con aquel que lo engaña, lo mata, ¿no? Lo mata en una bañera a puñalazos, bueno, lo hiere, ¿no? De muerte con un puñal. Y después Orestes, que estaba exiliado precisamente por ello, regresa a vengar la muerte de su padre y obviamente tenía que matar a su madre. Entonces aquí lo que se está discutiendo es eso. ¿Él tiene el derecho o no de vengar a su padre? Porque esa era la ley de antes. La ley de antes era eso. Ajá, ¿él tiene ese derecho o no tiene? Entonces, cuando tú dices, es que ignora el bien, bueno, hay una primera ignorancia, ¿no? Digo, sí te entiendo la idea, y por eso creo que te la entendí, si no, pues ahí me corriges, pero aquí lo que se trata es la intención. Primero, por venganza era aceptada la muerte de alguien, ¿no? Porque ya te había causado daño y tenías el derecho de vengar a tu padre, ¿no? Ahora, aquí la discusión es, oye, pero a la que vas a vengar es tu madre. ¿Qué pesa más? ¿La Ya. dignidad del padre o el amor a la madre, ¿no? Pero Jorge, te pregunto, ¿hay alguna forma de venganza que sea sensata? O sea, que no No, sea por cólera. yo no me voy a poner a decir eso porque me pondrías en una situación muy difícil. Ajá, yo lo que estoy tratando de hacer es contextualizar cómo, sí, dar el contexto Sí, de qué se entendía en aquellos días por la venganza, ¿no? ya, ya, ya. Entonces, si sea o mala, todavía no tengo esa capacidad para decir si es bueno o es malo, pero lo que sí alcanzo a visualizar es que existía ese modo de actuar y era Como si aceptado. fuera una manera de hacer justicia, ¿no? Exacto, era una manera de hacer justicia. Entonces, si la justicia es lo mejor que uno puede hacer, entonces tenía todo el derecho de hacer su justicia. Si lo vemos desde nuestra perspectiva actual, Ah, cambian las cosas, pero lo trato de ver en su momento. Por ejemplo, porque en un contexto contemporáneo podríamos decir que a la persona que, no sé, que comete un crimen y la meten a la cárcel, tú lo demandas, o sea, podría decir por venganza, pero en realidad es porque te perjudicó y lo meten a la cárcel, le pasa algo a esa persona, es tu manera de hacer justicia ahorita, ¿no? Sí, sí, a veces Pero también podrías decir que lo demandaste por venganza, pero pues es que más bien era lo justo, era lo ¿no? justo, exacto. Ujú. Nada más que la cárcel voy a utilizar aquí la palabra bueno, hubo un enroque de ok. la muerte, ajá, y ahora es la cárcel, ¿no? Así Aunque, aplicable por a ejemplo, en usted. Estados Unidos sigue siendo la muerte, ¿no? O sea, en ciertos Sí, estados. y Entonces, en algunos estados. Ajá. Sí, entonces, ¿es bueno o no es malo? No lo sé, pero sí te entiendo la idea, ¿no? Pero el modus sí. operandi de esos momentos era que la justicia era vengarse vengar la muerte de un ser cercano, de un familiar, ¿no? Y más era Pero es que, padre. o sea, el ejemplo que le pone Alcides, o sea,
Es Parten, justamente el de Agamenón y el de Orestes. parten de eso para después ejemplificarle por qué la ignorancia puede ser buena o mala. Y yo lo que rebato es el ejemplo que pone. Sí, sí, tú Porque donde él le dice, agarras hacia examinando, atrás, ¿no? figúrate que de repente te viniera el pensamiento, creyendo obrar bien, ir a matar a Pericles. Y tomando un puñal fueras derecho a su puerta a Ajá, preguntar si estaba en casa con intención de asesinarle a él y no a otro. O ajá. sea, no está hablando ahí del que tú me dices de que le mataron a su madre. No, pero previamente sí, sí, o sea, de hecho lo que estás hablando, Pericles era prácticamente, era su tutor, no era su padre, Ajá. pero prácticamente era su padrastro, bueno, fungía la figura paterna, que es a lo que quiero llegar. Entonces, si matas a una persona así, estás hablando de un parricida, por lo menos de una forma, de posición, ¿no? Porque está fungiendo la posición de padre. Pero Y, el otro ajá, parricida tenía razón, bueno, podría tener una razón que es el asesinato de su madre. ajá, Pericles, ¿qué razón tiene para que lo mate el Cides? En su bueno, ejemplo. aquí ya está suponiendo de que tu acción es válida, ¿no? Que tiene, Sí, por eso mencionó lo de Orestes, porque ya está justificada su acción. O sea, es lo que yo entiendo. O sea, ya la está justificando. Dice, ¿sabes qué? Sí, ya tienes derecho de matar al asesino de tu padre o, ajá, ok. o al asesino de tu madre, por ejemplo. Si mata a Pericles, la muerta, en vez de ser Agamenón, va a ser la madre de Alcibiades. Bueno, y aquí estoy especulando porque no tengo la razón. O sea, trato de entenderlo desde ese punto de vista. Son supuestos que estoy tratando de contextualizar. Ok, no, sí, sí. O sea, no, la verdad no sé si te entendí del todo, o sea, sí más o menos, pero, o sea, como que todavía no me cuadra algo, ¿sí me entiendes? A Pero ver, no sé qué. fíjate, ahí te Ajá. va. Y esto está en la página 48, estamos leyendo la misma versión ahora. Dice más o menos a la mitad del primer párrafo. Por sus faltas y por sus locuras se hacen desgraciados a pesar de la suerte. Eh, Página 48. Ajá, ajá, sí. ajá. Entonces, aquí, Pero ahí habla de los que dicen que los dioses tienen la culpa de sus males. sí, sí, pero digo, hay que contextualizar, pero fíjate Ok, cómo lo voy a relacionar con lo que te digo. Aquí habla acerca de las locuras, ¿no? Y de las faltas que sí, uno hace. sí. Entonces, lo que te está tratando, o lo que entiendo, lo que voy a interpretar es, sí, estos casos han sucedido, sí, así sucede hoy, ajá, pero siempre ha sido porque en algo están faltos o en algo están locos. Y por eso entra una persona en desgracia. Y lo está diciendo Sócrates, ¿no? Bueno, la interpretación la estoy dando yo y esa sí me la pueden rebatir, ¿no? No, ajá. Eh, entonces, desde este punto de vista, lo que yo digo, y vuelvo a ratificarlo, es el contexto de Orestes para mí es importante, porque cuando menciona ese caso ya hay una justificación de la muerte. Ajá, por lo Ujú, menos una justificación que tiende a ser justo. Era la justicia de aquel entonces, no había cárceles, pues es un concepto muy nuevo en la historia de la humanidad, ujú. y o bueno, por lo menos en el concepto que se entiende ahora, pero no dejaba de ser una falta o alguna locura, y no y tampoco dejaba de ser una desgracia el hecho. O sea, Ok, así lo entiendo. O sea, no porque haya sucedido eso, no deja de ser una desgracia, y deja de ser una locura y deja de ser una falta, ¿no? Pero vamos a suponer, por eso digo, y vamos a suponer que eso se da. O sea, que se da, que es justificable el asesinato. Ajá, por eso mencionó a Arestes. Sin embargo, aquí te lo está aclarando, aquí por lo menos creo que lo está aclarando. Independientemente de lo que suceda o no, el hecho que hagas eso o es una locura o es una falta de juicio o una falta en general, o y de todo ese resultado es una desgracia. Aquí te lo está diciendo. Pero vamos a dar eso por sentado, dice Sócrates, entiendo, dice, y ahora sí, vamos a ver el caso de Orestes, que él sí tiene una justificación. Y ahora supongamos que ahora seas tú.
el que tiene que ir a matar a Pericles. Y entonces Alcibiades juega su juego porque ese sí. Si quiero ir a matarlo, pues tendría que hacerlo yo, ¿no? Y no mataría a otra persona sino a Pericles porque es lo que quiero. Porque está justificado, porque es justo hacerlo si tomas el caso de Orestes. Si le haces caso a Esquilo y a Sorestiada. Bajo esa premisa, sí. Por si no, hubiese desde el principio Alcibiades rechazado la idea. No, ¿cómo crees? Yo no lo mataría, es mi papá o mi tutor. Según yo. Es que, o sea, es que mira, A ver, no, rebáteme, para eso no, estamos. sí. Te digo, después de que le hice eso Sócrates, porque sí le hice tu tutor y tu amigo, o sea, Ujú, sí ujú, creo que puede tomar una figura del padre, ahí te lo concedo. ujú, Pero después dice, no pretendo al decir esto que tengas tú jamás semejante intención, pero ujú. comprenderás sin duda que nada impide que un hombre que ignora lo que es bien tome por bueno lo que es mal. ¿No lo crees así? Entonces, está diciendo, matar a tu padre. Bueno, Sí, sí, ¿sabes cómo? O sea, sí. A matar a ver, tu padre es malo porque si eres ignorante y no sabes lo que es bueno, pues ujú. puedes hacer cualquier locura. Una de ellas sería matar a tu padre. Y entonces, nada más aquí, ¿estás de acuerdo que el texto que te leí es consistente con lo que acabas de decir? La falta, la locura, no impide que el acto sea una desgracia, que es justamente lo que acabas de decir. ¿Estás de acuerdo o Sí, no? ok, sí, sí. Ajá. Sin embargo, vamos a hacer un juego mental, prácticamente le está diciendo Sócrates. Ajá, Vamos a suponer que se puede y tienes esa intención. sí. Que es ahí es donde esa intención está validada por el caso de Orestes. O sea, nada más, o sea, sí estoy de O acuerdo sea, contigo, porque nada ha más pasado, a es eso el te tiempo. refieres. Exacto, es el tiempo, nada más. Ajá, Es el tiempo. O sí. sea, hay una advertencia, hay una contextualización de que ya lo está calificando, como te dije, como una desgracia el suceso, pero vamos a suponer que ya hagamos a un lado eso, pero ya cuando tienes esa intención justificada, ahora Espérame, sí. espérame, 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 Ajá. espérame, espérame. O sea, ya es una. Arturo, ahorita. No, adelante. Este. em, No lo dice Sócrates, es lo que yo digo, ¿no? no, sí, sí. O sea, entonces el evento sea, o sea, lo que estamos tratando de decir es que el evento sea y que haya razón o no, ¿es Ujú. negativo o no? Ya es una desgracia, ¿no? Es una desgracia. Es un mal. No sé si sea un mal, por eso dije la definición de desgracia que yo entiendo de los estoicos, que se acerca mucho a los tiempos de Sócrates. La Ah, ok. desgracia, según ¿cómo se llama? Epicteto, es un hombre cae en desgracia si le sucede aquello que teme. Eso es prácticamente la definición, más menos palabras, pero esa es la desgracia. Si una persona teme algo y eso le sucede, eso es desgracia. Ok. Entonces, en ese Bueno. sentido, yo entendí la desgracia. Entonces no es un calificativo si es bueno o malo. Bueno, ahora sí prosigue con No, o pero el- dale. Está buena lo que acabas de mencionar. Sí, o sea, se trata de estar debatiendo las ideas y tratándolas de aclarar. A lo mejor me convencen tus argumentos. Digo, ¿sabes qué? Hay una anotación muy interesante tuya, ¿no? Ok, bueno, voy a irme un poquito para atrás, no tanto, es Sí, la página no, sí, anterior, adelante. donde, donde menciona a Orestes, ¿no? Porque Ajá. yo lo ignoré, no conozco la historia que tú dijiste, de hecho, o sea, pero Es de Esquilo y se llama La Orestiada. Son tres: sí, 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 Agamenón, las Cuéforas y la Euménides. sí. Ajá. Em, bueno, dice Sócrates, no es a mí, puesto que te declaro incapaz de semejante crimen, a Ujú. quien es preciso recomendar que hable mejor. Ah, bueno, porque o sea, que le dice que se mataría. A Pericles. Ajá, y dice, no, 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 yo no, no. Sócrates. No, ¿cómo? Eh, entonces le dice, habla mejor Sócrates en nombre de Júpiter. Y a Ajá. Sócrates le dice, no es a mí, puesto que te declaro incapaz de semejante crimen, a quien es preciso recomendar que hable mejor, Alcibiades.
eso cuadraría bien al que le dijiste, al que dijese lo contrario, o sea que sí es capaz. Pero puesto que estas acciones te parecen tan abominables que ni ligeramente se puede hablar de ellas, dime, ¿crees tú que Orestes, si hubiera estado en su buen sentido y hubiera sabido lo mejor que debía hacer, se habría precipitado a cometer el crimen que cometió? Alcibiades, no. Sócrates, ni él ni ningún otro. Alcibiades, no. Sócrates, luego, ¿es un mal a lo que parece ignorar lo que es bien? Alcibiades, sí, que él sí piensa así. Sócrates, ¿y lo fue para Orestes como para cualquier otro? Sí. O sea, ahí Alcibiades, no Sócrates, dice que es un mal ignorar lo que es bien, ¿no? Esa es Alcibiades. sí, Alcibiades. Esa es la primera conclusión, Alcibiades. Y luego Ahora, Sócrates ya le dice, ok. perdón, sí, sí. No, dale. Acaba de ser tu Y idea. A ver, Sócrates cuando saca el párrafo que estaba como lanzando tanto que de que examinemos más aún esta cuestión. Figúrate que de repente te viniera el pensamiento, creyendo obrar bien, ir a matar a Pericles, tu tutor y tu amigo, y tomando un puñal fueras derecho a su puerta a preguntar si estaba en casa con intención de asesinarle, a él y no a otro, y te respondiesen que sí estaba. Otra vez, no pretendo al decir con esto que tengas tú jamás es semejante que lo toma intención. con mucho No cuidado. te enojes, Exacto. Alcibiades, no te Sí, enojes. sí. No, Pero no, es que comprenderás. aparte es una declaración muy fuerte, ¿no? Es que Sí, yo, sí, sí, sí. No es tan fácil hablar de unas intenciones. O sea, están haciendo sí, un sí, sí, juego. Lo ratifica mucho. sí. Pero es donde dice, pero comprenderás sin duda que nada impide que un hombre que ignora lo que es bien tome por bueno lo que es malo, ¿no lo crees? Alcibiades, sin duda. Entonces ya Sócrates empieza a narrar, ¿no? De que entras pues en casa de Pericles, le ves pero no le reconoces y crees que es otro. ¿Te atreverías a matarle? Alcibiades, no, no, ¿cómo crees? Y luego Sócrates, porque tú no buscabas al primero que se presentara, sino a Pericles, ¿no es así? Exacto. Alcibiades, sí. Ahí le. Sócrates, y cuántas veces fueses a su casa con la misma intención y no te asegurases de la identidad de su persona? Oh, bueno, no, ahí lo leí medio raro. O sea que sí, siempre se aseguraría que fuera el que va a matar Sí, para... Ajá. Y Alcibiades, exacto. sí. Sócrates, ¿y qué? ¿Crees que Orestes hubiera puesto sus manos parricidas sobre su madre? Ah, sobre su madre. A lo mejor es al revés la historia, no, no, porque no es el padre. No, O sea, parricida es matar a cualquiera de los padres. Viene de padres y no de madricida. Ajá. O sea, no se dice madricida, sino no, que sí, sí, pero parricida me viene. refiero a que, o sea, la mamá mató al papá, ¿no? Más bien. No, es que son dos. La madre se llama, ahorita no recuerdo cómo se llama la madre, se me ha olvidado. El padre, la señora, la esposa de Agamenón, junto con Egisto, primo de Agamenón también, mataron a Agamenón. Ajá, o sea, entre los dos, entre Egisto, Ajá. la madre ¿De Orestes? de Orestes, mataron a Agamenón, ellos ¿Y dos. Agamenón era el papá de Orestes? El Agamenón y esta señora, que se me ha olvidado su nombre, era precisamente los padres de Orestes. Entonces, cuando en la Ah, tradición griega, o por lo menos lo que yo he leído, no he leído todos, muchos griegos, autores, entonces lo que tenían de costumbre era que si alguien, el hijo tenía el derecho de vengar a su padre, punto. sí. Es lo que quiero decir. Así es. Entonces, cuando hablan de Orestes, de parricida, es de que mató a su madre, Que mató a su justamente papá. que mató a su papá a la vez. Ok. Entonces ya le dice, ¿y qué? ¿Crees que Orestes hubiera podido, oh, hubiera puesto en sus manos parricidas sobre su madre si no lo hubiera reconocido? Así es, no lo creo. No, claro que no, Sócrates, porque no intentaba matar a la primera mujer que se le presentara, sino a su ni a madre. la madre de este o de aquel, sino que quería matar a su propia madre. Así Así es. es, sí, ciertamente. Ajá. Bueno, Sócrates, esta clase de ignorancia es por consiguiente muy buena para los que están en disposición de ánimo de Orestes y que tienen semejantes intenciones. Pero ahí te va. ¿Por qué
¿por qué Orestes? Teniendo razones, ¿no? Y teniendo, digamos, el permiso de la ley de, no sé, de Grecia, no sé, te digo No, que pues no era conozco una, la podemos llamar aquí entre comillas ley natural, ¿no? O Ajá, ley sí, de costumbre, sí, para no entrar en La términos ley de de la que es calle. una... Sí, la ley de la sí, costumbre. Tú me matas un hijo, yo te mato un hijo. Punto. Ujú. ajá. Entonces, ¿por qué sería bueno que Orestes desconociera a su madre, ¿verdad? Teniendo esas razones. Pues porque es malo matar, ¿no? O sea, porque es malo y por eso es buena su ignorancia de no conocerlo. Pero aquí fíjate, bueno, hay que ver más adelante. Lo que está diciendo que es malo matar, que es el Ajá, punto de tu partida, sí, de que es la primera ignorancia, ¿no? De ignorar de que matar sí, no es sí, bueno, sí, sino sí, que en ese cálculo aritmético de la sí, ciencia del bien es malo, ¿no? sí. La pregunta es, ¿se habla o no de la guerra y la paz? Sí, Ajá, de cómo administrar los recursos de la guerra y la sí, paz. sí, sí, Sí lo sí. hablan así, ¿no? Ajá, cuando se habla de la guerra, que sí, que con quién es bueno, inclusive aquí también lo voy a mencionar, con quién es bueno ir a la guerra o quién no, la pregunta es, ¿qué sucede en las guerras? ¿Hay o no hay Se muertes? mata gente, o sea, ajá. ¿Es bueno o es malo? Ahí en una guerra, obviamente, Ujú. el concepto de muerte, obviamente es ganar. El que tú mates, aniquiles a tu enemigo, es bueno. Ya vistos cómo se importa Al mucho enemigo, pero no al cercano, no al padre, no a la madre. pero la madre era el enemigo de Orestes, ¿qué es lo que te estoy diciendo? Mm, Justamente fue su enemiga, por eso la mató, ¿sí me explico? Lo que hace Clitemnestra, ya me acordé cómo se llama la madre, Clitemnestra, y después le investigas, lo que hace Clitemnestra lo mandó lejos, ajá, imagínate un joven, o sea, está joven, ve a la mamá que lo manda lejos, la madre se queda con el primo de su papá, ya tengo visitas, ajá, la madre se queda con el primo de su papá y se acuestan, etcétera, les quita el reino porque ese reino le pertenecía a Orestes, se lo quitan, se lo arrebata y después esta madre matan a su padre. ok, bueno, claro. Ok, entonces, para Orestes su enemiga era su mamá. ¿Ok? Sí, Estamos. Bueno, pero, entonces, o sea, todo mi choro fueron porque yo no estaba de acuerdo en que ese argumento fuera válido. O sea, el ejemplo que puso Sócrates. ajá, Ujú. ¿Pericles es enemigo de Alcibia? no, por eso le dice, supongamos que tú Por no eso el ejemplo no quieras. es bueno. Sí, no, no es bueno. Ok, pero estabas hablando de la ignorancia, ¿no? Que hay O dos tipos de sea, ignorancia. Sí, no, no se me olvida, ¿cómo no? Se me olvida. No no, estabas sí, hablando de no, si no, era sí, sí, bueno o sí. no el ejemplo, estabas hablando de que hay dos tipos de ignorancias. Estabas comentando que la primera era una ignorancia de que no se sabía que matar era malo, ¿no? Y que a Ajá, la larga, aunque tuvieras una buena intención, a la larga era malo. Y la segunda ignorancia, que es esa ignorancia que puede ser buena, que es la que menciona Sócrates, que es mejor ignorar y que redunda en un bien, ¿no? Ignorar a quien vas a matar. Entonces, estás hablando de dos tipos de ignorancia. ok, sí, sí, sí. No, sí, te concedo, ¿no? Entonces, Ajá. sí tiene validez el argumento, creo. Ahora veo mi error. Pero creo que el ejemplo no Ujú. es bueno, porque Pericles no es enemigo de Alcibiades, ¿no? No, no, no lo es. No, pero lo pone en una situación, ¿no? ¿De qué harías tú? Pero, o sea, creo que, o sea, sí te digo, te concedo el argumento que entiendo que tiene cierta validez, pero no dentro del ejemplo que pone, porque sí creo que es decisivo eso, fíjate, de que es malo matar al cercano, ¿no? No, es que si tú no sabes el contexto de Orestes, obviamente matar a cualquier padre, pues de primera es malo, ¿no? Sí, bueno, más que al padre, al cercano, porque como convenimos,
Para Orestes, su madre era la enemiga, el lejano. Bueno, y sí, al cercano ya extendiéndolo al caso Ajá, de Pericles, yo nada más estaba hablando del caso particular sí, sí, sí. de los padres, pero sí, o sea, si hablas de un parricidio, lo voy a acotar, obviamente el primer impulso no es bueno, ¿no? Porque él empieza a meter elementos, oye, pero te quitaron tu casa, oye, eso es lo que se acostumbra aquí en la colonia, ¿no? Ajá, Oye, y mataron a tu padre, ¿no? Y no le dieron no le dieron el entierro que debería ser. Acuérdate que las cosas, ¿cómo se llama? Cuando las cosas fúnebres, o bueno, el entierro, la ceremonia fúnebre era algo importantísimo para los griegos. No le permitieron a sí, Agamenón tener ese honor sí, de sí, una sí. ceremonia, o sea, obviamente Atenea, ajá, le ayudó a Orestes a matar a Clitemnestra, que era su madre, ya me acuerdo de qué nombre de Clitemnestra. Entonces ya le pones esos elementos, ya cambia totalmente lo que dice Sí, o sea, Sócrates. sí, sí, sí. O sea, cambia, no. Bueno, sí, cambia o el ejemplo de Orestes. Sí. O sea, Sí, 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 hablando pero obviamente del ejemplo de Orestes, que es la primera ignorancia a la que te refieres, mm, sí, sí, o sí, la que yo sí. entendí que te No, refieres, sí, a sí lo te digo, o mejor sea, sí, no, 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 sí. O sea, que es la que te en está discutiendo. mi argumento de que el argumento era inválido, ya Ajá. me doy cuenta que no es válido. O sea, ¿ok? Pero me refiero, creo que el ejemplo de Orestes y el ejemplo de Pericles son diametralmente opuestos. Sí, Y sí, no, o bueno, sea, pues no cuadra porque Pericles es tutor y amigo de Alcibiades. es un cercano, como tú Es un dices, ¿no? cercano. Y ahí sí hay una primera ignorancia. Sí. ¿Sabes cómo? O sea, en el ejemplo de Orestes no, porque pues no aplica. Pero en Ajá. el ejemplo que da Alcibiades sí, por eso el ejemplo que da es malo, no, no tiene validez en ese sentido. Pero como tú dices, para Orestes, en el ejemplo de Orestes, sí. Pero entonces hay dos tipos de ignorancia. La primera que dices que ignora el bien, esa la vamos a dejar a un lado y ahora vamos a hacer de esa ignorancia que te hace producir o que deviene en un bien, ¿no? Que a veces es bueno ignorar, Que deviene en mal, ¿no? que deviene en un bien. Yo hablo de la ignorancia que deviene en un bien, o de la ignorancia que tiene como resultado un bien. Ah, sí, 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 cierto, sí, cierto. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y bueno, ya después de esa discusión, ya cambiando de tema, están hablando a esto llamaremos un hombre sabio y diremos que es capaz de aconsejarse a sí mismo y de aconsejar a la república. Esto es la definición ¿te acuerdas que cuando le pregunta en Protágoras, Sócrates le pregunta a Protágoras, oye, ¿y qué es lo que haces? Y ahí dice, no, yo me encargo de que las personas den buenos consejos en lo individual, en lo privado, y le cambia ahí la definición Sócrates a Protágoras y llega a esta, ¿no? Y a este le llamaremos hombre sabio o político, y diremos que es capaz de aconsejarse a sí mismo y de aconsejar a la república. Que esto me pareció importantísimo y una conexión con Protágoras enorme, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos viendo, yo hice una pregunta en un principio, que quizá ya se nos olvidó, ¿qué entiende Sócrates por prudencia? Que es ahí donde partí. O sea, aquí empezamos a ver que una persona que es prudente no se deja manipular por la cólera. Ajá. Después es esa persona que sabe aconsejar a sí mismo, ajá, y a la república, es decir, a su comunidad, ¿no? Y fíjate, y sigue, y luego, si alguno hace lo que sabe o cree saber, resulta de aquí una gran ventaja para el Estado y para sí mismo. Continuamos con lo de la prudencia, ¿no? Luego, si uno hace lo que sabe o cree saber, resulta de aquí una gran ventaja para el Estado y para sí mismo. Entonces, estas dos ideas son importantes para definir y responder la pregunta de qué es la prudencia, ¿no? Que la prudencia te hace ver que te hace caminar con cuidado y examinar
qué es lo que estás haciendo, ¿no? Si tus oraciones las vas a pedir y las vas a pedir para que te resulten en bien. Justamente aquí yo veo como un actor operativo a la prudencia. Ya. Perdón, creo que me regresé un poquito. Ya no al debate. No pasa nada. Tú No, regresas. es otra idea, pero es que es justo antes de eso que estás mencionando. Es una parte donde Sócrates dice, puede suceder, a decir verdad, que todas las ciencias y la ciencia del bien sean raras veces útiles a los que las poseen La y que ciencia del muchas bien. veces les sean perjudiciales. Ujú. Y aquí, ya relacionándolo con algo más de actualidad, es como un poquito la idea de la necesidad de que haya ética, ¿no? Como en todas las disciplinas. Por ejemplo, la bioética para la medicina o tomar... uy, pensé que se me había trabado. No, Jorge, no, ¿estás ahí? Ah, ok. No, todo bien. te Ah, escucho. ok. Em, por ejemplo, la bioética para la medicina, porque sin saber hacia dónde dirigir esos conocimientos que pues sí son muy técnicos, muy valiosos incluso, pero sin saber hacia dónde dirigirlos, pues como dice Sócrates, ¿no? Pueden ser inútiles o perjudiciales. Eh, También, por ejemplo, temas de inteligencia artificial o así, de algoritmos, Ajá. de las redes sociales y todo eso. Yo creo que ahí esto todavía es un campo donde haría falta, digamos, meter estos campos éticos, ¿no? De conducirlo hacia un bien. Pero bueno, ya me voy a meter, me metería un poquito con temas de capitalismo y todas estas cosas medio turbias. Eh, pero sí, porque hay pues muchos algoritmos que, o sea, los algoritmos, por ejemplo, de Facebook, ¿no? O de YouTube, están hechos Tiene moral. más, ajá, justo. Entonces, puede suceder que una persona, no, tampoco siendo tan radical, o sea, no que se enferme solo por ver YouTube, pero sí que, por ejemplo, una enfermedad mental sea reforzada, ¿no? Por este Sí, algoritmo. o una Las cosa ansiedades. o una Ajá. cosa que sucede actualmente. Hace rato, bueno, en la tarde tomé una plática sobre un curso de inglés Ujú. que voy a tomar por parte de la empresa en la que trabajo. Y ahí nos estaba diciendo que el nivel de atención, ¿no? Es un estudio que ellos tienen, Uy, sí, de atención actual de los adultos, de nuestra edad más o menos, es de 14 minutos. Mm, Una persona ah, puede, ajá. Y ahora con las redes sociales, el de los jóvenes o muy jóvenes, es de los niños de 1 minuto y de los jóvenes hasta 5 minutos. no, Que si tú ves TikTok, que es justamente más o menos el tiempo, de hecho YouTube ya tiene algo que llama shorts, ¿no? Los shorts, sí, los cortos. Ah, y es una de las cuestiones que hace el algoritmo, ¿no? sí, Una de las sí. cuestiones que en atención nos perjudica directamente. sí, sí, Guau, sí. yo sí he notado mucho eso con primos que tengo así más jóvenes. Sí, nomás estás hablando con ellos y te volteas tantito y ya están en el teléfono. O sea, como que no pueden ni siquiera mantener una conversación corta. No, no. Como que una ansiedad bien, sí, o sea, como que me está revisando todo el teléfono y si no ponen atención nada. Y ellos piensan que hacen algo bien, pero que realmente no está bien, ¿no? Pues les da placer. Ya llegaste a la otra palabra. Eh, y Ajá. pues sí, básicamente por eso quería resaltar esa idea porque me parece interesante en la actualidad todavía. Ah, sí, sí, totalmente de acuerdo. Y hay que ver lo que te digo, por lo menos medible es ese nivel de atención. Y te digo medible porque muchas de las otras cosas perjudiciales no se pueden medir, pero el nivel de atención sí se pueden medir. Sí, Entonces, Sí. por ahí podemos empezar a rascarle, ¿no? Ah, aquí, ¿te acuerdas que todavía yo sigo en búsqueda de la definición del alma? Ve lo siguiente. Esto está en la página 56, por si me quieres seguir. Está en el último párrafo. Dice, una ciudad o un alma que quieran conducirse bien. Lo que aquí hace Sócrates está poniendo en el mismo plano a la ciudad, ajá, y al ujú, alma. Se me hace increíble
cómo entiende Platón a la ciudad, una ciudad que está interconectada, donde hay muchas opiniones, donde es el ser social, ¿no? Ajá, es lo que quería subrayar aquí de del alma, ¿no? Que son de los conceptos que he tratado de entender. Y después aquí habla, ustedes recordarán que en Protágoras hay una discusión del entendimiento de la poesía, precisamente hablando de Simónides, del poema de Simónides, donde Protágoras hace una explicación y él piensa saber dice que él piensa saber que lo que su interpretación es la buena y que Simónides se está equivocando, y después llega Sócrates y él hace una interpretación increíble desde incluso un punto de vista, vamos a llamarlo ahorita filológico. La Sí, filología estudia el origen, la esencia de las palabras, la filología, y Suma Pródigo, que era un filólogo, así lo un dramático, ¿no? No sé, o alguien que sabía el significado de las palabras, y aquí también hace una pausa acerca de lo mismo, ¿no? Y lo dice de la siguiente: porque toda poesía es naturalmente enigmática, y no es fácil, aún cualquiera, penetrar su sentido, y además de su naturaleza enigmática, si la poesía tiene por órgano un poeta envanecido, envanecer es soberbio, con su saber, y que en lugar de descubrirnoslo, procura ocultarlo. Entonces es casi imposible penetrar su pensamiento. Esto me parece muy importante. Todo me parece muy importante lo que subrayo. Perdonen que repita bastante esa palabra, pero me he estado dando cuenta en este momento que digo esto es muy importante, pero sí me parece importante, por eso lo he subrayado, porque así se nos presenta la literatura, ¿no? Y si es a veces muy difícil penetrar en ese pensamiento, salvo que tengas un ejercicio demasiadamente enorme, intelectual, ¿no? O con muchos recursos para poderla entender. Ya después de ahí yo me salto, donde ya pasaron esa serie de discusiones y piden sus oraciones todo lo que les sugieren las pasiones, sin averiguar si son bienes o males. Y es aquí el punto culminante donde le da vuelta a todo. O sea, digo, primero, una de las causantes que nosotros estemos pidiendo un mal por bien está basado en la cólera. Lo otro está basado en la locura, en esa falta pues sí, ¿cómo habíamos llamado? sensate. Ajá, el guiarnos por, sí, falta de sensatez. Quería usar otra palabra, pero ahí habla de sensatez. Y aquí ya estamos viendo que la otra que tiene que ver con las pasiones, ¿no? Aquí ya otra de las categorías que nos interesa es controlar las pasiones. Y aquí ya tiene un contexto hasta inclusive católico, ¿no? O religioso, muy parecido, porque las pasiones son lo que nos hacen tomar cosas pensando que son buenas y en realidad son malas. ¿Y por qué? Porque los dioses no nos van a escuchar si hacemos eso. Y vean cómo lo dice: porque dejarse corromper por presentes como un codicioso usurero, y seríamos unos insensatos si prendiéramos por este medio a hacernos más agradables a sus ojos que los lacedemonios. Voy a volver a recapitular para poder contextualizar esta notación. Recordemos, vuelvo a la Ilíada, qué bueno que la leímos, porque aquí menciona que por un lado están los griegos o los argivos, y por otro lado están los troyanos, donde ambos le pedían, y tú sí te habías dado cuenta, Jorge, si no me falla la memoria, fuiste tú, que por un lado los troyanos casi no eran, no le pedían ni le daban mucho agradecimiento a los dioses, y los griegos sí, ¿no? Ajá, no sé si fuiste tú, Jorge.
Yo creo que fue Gerardo, Jorge, porque no, o sea, yo no Ah, leí la Ilíada. perdón. Sí, él no estaba en realidad. Ajá, sí, perdón. Entonces, aquí, Gerardo, si nos estás viendo, fuiste tú. Entonces, muchas gracias, Jorge. Por algún momento pensé que había sido. Los troyanos casi no daban no agradecían, o cada acción que hacían en contra de su enemigo no se lo agradecían a los dioses y los argivos, sí. Aquí Sócrates vuelve a retomar este texto homérico o este poema homérico y dice que de Príamo, que era el padre el rey de los troyanos, le hacía muchas reverencias, o sacrificios y los dioses no lo escuchaban. ¿Por qué? Pues porque obviamente eran codiciosos, que justamente es lo que está diciendo, porque se dejaban corromper por presentes. Y obviamente eso los dioses lo desagradaban y por eso no escuchaban sus oraciones. Entonces, pidiendo algo que para ellos era bueno, no los escuchaban, porque parte era de sus premisas, ¿no? En un principio hay unas cosas que nos conceden y otras que se nos niegan. Entonces, la primera, aquí de aquellas cosas que se las negaban, pues era precisamente esas, ¿no? De que eran vistas malas a los dioses. Y con la siguiente anotación, voy a responder parte de la prudencia, ¿no? ¿Qué es la prudencia? Dice, hay pues grandes trazas de que los dioses, y los hombres sensatos honran ante todo la justicia y la sabiduría. Ahora bien, verdaderamente justos y verdaderamente sabios no son más que aquellos que en sus palabras y en sus acciones deben cumplir con lo que deben a los dioses y a los hombres. Entonces habla de dos temas. Yo según aquí está contestando qué es la prudencia, ajá, que tiene que ver con dos cualidades. La primera cualidad es que honran la justicia y la sabiduría, y la segunda cualidad es que son congruentes entre sus palabras y sus acciones. Según yo, aquí responde la pregunta, ¿qué es la prudencia? Y y ya tengo tres últimas notas y las voy a decir. Por esta razón debes esperar a que alguno te enseñe la conducta que debes observar con los dioses y con los hombres, tratando de ser congruentes con lo de anteriormente dicho. ¿Y por qué la subrayé? Lo que hace aquí es que le sigue respondiendo a Protágoras. O sea, sí se puede enseñar la virtud. Ajá. Aquí también veo a un Sócrates que me voy a atrever a decirlo, se pone en un pedestal, ¿no? O por lo menos lo cuestiono si así se lo puso él, porque hay que entenderlo bastante, ¿no? Dice, fíjate, aquí dice Alcibiades, sí está bien, Sócrates, voy a ver si encuentro a esa persona. Prácticamente Sócrates le dice aquí, pues, ¿qué no me ves o qué, no? No sé si se acuerdan de esa parte, de que dice Alcibiades, bueno, está bien, sí necesito a alguien, ajá, para que me enseñe a la conducta que debo observar con los dioses y con los hombres, ajá, y voy a esperar que la encuentre. Y Sócrates le dice lo siguiente, a fin de que pudieras conocer si era un dios o un hombre. Ahí está. Ahí está, no sé si Sócrates le está diciendo, o sea, finalmente Sócrates le está enseñando. Entonces, pero Alcibiades no se ha dado cuenta que es él. Y dice, no sabes si se te presenta como un hombre o como un dios. Entonces ahí digo, órale, Sócrates se puso en un lugar muy alto según yo. Y por último, por mi parte, estoy dispuesto a obedecerle sin restricciones con tal de que me haga a mí mejor. Es lo que dice Alcibiades, pero obviamente lo dice, si lo llego a encontrar, si me llevo a dar cuenta de quién es, le haré caso, y Sócrates diciéndole así las manos, sí, yo qué, y pues, pues Alcibiades no se da cuenta, ¿no? No lo ha encontrado, y puesto, y fíjate, lo último termina, Sócrates ya, un enamorado dice, y puesto que trato de triunfar sobre todos los que te aman, o sea, con todo lo que hago, lo hago todo lo que hago lo hago por ti, ¿no? Es el nombre de una canción, por eso me...
Y con esto serían todos mis comentarios. A mí sí me encantó el texto. Sí hay unas ideas repetidas, pero como vemos, se pudo discutir de cosas laterales, ¿no? Sí. Oye, no, pues sí, o sea, yo creo que me dejé llevar por mi prejuicio y no lo supe apreciar. Pero Ya. ahorita ya con la plática creo que sí tiene algunas ideas interesantes. Sí, sí, Me sí. retracto. Ah, pero fíjate, ¿en qué lugar te pones? Pensabas que algo no era bueno, sin embargo, si era bueno, podríamos decirlo así. ¿Cómo? Sí, o sea, tú pensabas que algo no era tan bueno, sin embargo, sí es bueno, ¿no? Algo no era tan bueno. El Sí. texto, ¿no? El Ajá. texto, ajá. O sea, en otras palabras, el texto no era tan bueno por mi perjuicio, pero ahora después de la plática veo que sí es bueno, Ah, sí, sin mi totalmente. prejuicio. A eso me Sí, ya. refiero, que Sí, estás, sí. ajá. No, sí. Pues bueno, no sé si quieren terminar con algo o ya aquí le paramos con un comentario adicional. No, yo no. No. ¿Esta sería la última sesión de este diálogo? Sí, O... no, pues es que Ah, está sí, ¿no? cortito. Sí, Sí. sería Sí, sí, totalmente. Ok, ajá, está está bien. cortito. Sí. Ya, tú, mi estimado Andujo. No, pues sí, yo creo que con esta sesión fue suficiente. Bueno, no sé. O sea, sí, sí, es suficiente. Bueno, pues muchas gracias a todos los que nos vieron. Si nos llegas a ver, Gerardo, sábete que te mencionamos. Ajá. Hasta luego y nos vemos la próxima semana con el siguiente texto. Nos vemos. Adiós. Luego,